Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Como siempre espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema fascinante y lleno de detalles jugosos. Hoy vamos a profundizar en el universo de las celebridades turcas, un mundo que nos apasiona y que siempre está lleno de sorpresas. En particular, vamos a analizar a fondo un tema que sé que ha generado muchísimas conversaciones, debates y especulaciones entre ustedes, la relación y las declaraciones de la talentosa Demet Özdemir sobre el carismático Can Yaman. Sí, como lo escuchan. Vamos a desentrañar todo lo que Demet reveló y créanme, es explosivo. ¿Pero cómo vamos a abordar este tema? Pues vamos a analizar a fondo una entrevista que Demet Özdemir concedió a la prestigiosa revista Vogue. Esta entrevista es una joya, una ventana que nos permite asomarnos a su mundo, a sus pensamientos, a su perspectiva sobre su carrera, su vida personal y por supuesto, sobre su relación con Can Yaman. Antes de que empecemos a desglosar cada detalle, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones. Es fundamental para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo regularmente. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, prepárense porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas, de información reveladora y de análisis que los dejará boquiabiertos. Vamos a sumergirnos en los entresijos de esta relación, en las palabras de Demet y en todo lo que podemos deducir de ellas. ¿Listos? Comenzamos. Para entender bien el contexto y la magnitud de este tema, es crucial que recordemos la exitosa serie turca Erkenci, conocida como Pájaro Soñador en español. Esta serie fue un fenómeno, un éxito rotundo que conquistó a audiencias de todo el mundo. En Erkenci, Demet Özdemir y Can Yaman interpretaron a los personajes principales, Sanem y Can, una pareja que cautivó a todos con su química, su complicidad y su romance en pantalla. La conexión entre Demet y Can era innegable, palpable en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. La química entre ellos era tan fuerte que trascendía la pantalla. Y como era de esperar, rápidamente comenzaron a circular rumores sobre un posible romance en la vida real. Los fans, que ya estaban enamorados de la pareja Can-Dem en la serie, se volvieron locos ante la posibilidad de que ese amor ficticio se trasladara a la realidad. La pareja Can-Dem se convirtió en un fenómeno, en una obsesión para muchos seguidores, quienes soñaban con verlos juntos fuera del set. ¿Pero qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue solo una historia de amor televisiva, un simple flechazo, o hubo algo más? ¿Realmente existió un romance fuera de las cámaras? Bueno, las declaraciones de Demet Özdemir en esta entrevista de Vogue son clave para entender un poco más sobre lo que ocurrió, o al menos, para entender su punto de vista y su percepción de todo lo que sucedió. La entrevista es bastante extensa y profunda. Demet habla sobre su trayectoria profesional, sus inicios en el mundo de la actuación, sus futuros proyectos, su vida personal, sus aspiraciones, sus sueños, y por supuesto, sobre la experiencia de trabajar con Can Yaman. Lo interesante es que aunque Demet intenta mantener un tono diplomático, un tono que evite la controversia, se pueden percibir ciertas indirectas, ciertos comentarios y ciertas sutilezas que nos dan pistas muy interesantes sobre la dinámica que existía entre ellos y sobre cómo ella vivió esa experiencia. En primer lugar, Demet destaca la profesionalidad de Can Yaman. En la entrevista lo describe como un compañero de trabajo dedicado, entregado a su trabajo, y alguien que se esforzaba por dar lo mejor de sí mismo en cada escena. Menciona que ambos, tanto ella como Can, se esforzaban por construir esa química que se veía en pantalla, y que el éxito de Erkenci era producto de ese trabajo en equipo, de esa dedicación y de ese esfuerzo conjunto. Sin embargo, y aquí es donde empezamos a adentrarnos en los detalles más jugosos, Demet también deja caer ciertas frases y comentarios que sugieren que la experiencia no siempre fue fácil. No todo fue color de rosa. No todo fue perfecto. En algunos momentos se intuye cierta tensión, cierta dificultad, cierta complejidad en la relación. Por ejemplo, Demet habla sobre la presión mediática y el constante escrutinio al que estaban sometidos. Menciona cómo los rumores sobre su posible relación afectaban su vida personal y profesional, cómo las cámaras y los medios de comunicación estaban siempre encima, buscando la primicia, buscando el detalle, buscando la confirmación de ese romance. Un punto muy importante y que revela mucho sobre su perspectiva, es cuando Demet habla sobre la importancia de establecer límites y
Proteger su privacidad. Si bien no menciona directamente a Can Yaman ni nombra ninguna situación específica, sí deja entender que hubo momentos en los que sintió que esos límites fueron traspasados, que su privacidad fue invadida, que su vida personal fue expuesta de manera excesiva. En la entrevista, ella subraya la necesidad de mantener una distancia prudencial entre la vida pública y la vida privada, algo que, al parecer, no siempre se logró en su caso. La actriz deja claro que proteger su intimidad es algo fundamental para su bienestar emocional y para su estabilidad personal. Otro tema que aborda Demet, y que nos da una visión más completa de la situación, es el de las expectativas de los fans. Reconoce que la gente se había ilusionado con la posibilidad de que su romance en la serie se trasladara a la vida real, que los seguidores soñaban con verlos juntos, con que la magia de Erkencikus continuara fuera de las cámaras. Demet agradece el cariño, el apoyo y la pasión que recibieron de los fans, pero también deja claro que la realidad es diferente, que la vida no es una serie de televisión y que en ocasiones, la realidad puede ser muy distinta de la ficción. Luego entramos en un terreno aún más delicado y personal, la relación de Demet con la fama y cómo la gestiona. Demet es una actriz muy popular, muy querida por el público turco y por el público internacional. En la entrevista ella menciona que a pesar de esa fama y de ese reconocimiento, se esfuerza por mantener los pies en la tierra y no perder su esencia. Habla sobre la importancia de rodearse de personas que la apoyen, que la quieran, que la ayuden a mantenerse enfocada en lo que realmente importa, en sus valores, en sus principios y en su bienestar emocional. En este punto podríamos deducir que la experiencia con Can Yaman, y la intensidad de la fama que les sobrevino, le enseñaron mucho sobre cómo lidiar con la fama, sobre cómo proteger su bienestar emocional y sobre cómo mantener su identidad en un mundo tan mediático y a veces tan superficial. Es crucial analizar cómo Demet describe la intensidad del rodaje de Erkencikus. Relata cómo las largas jornadas de trabajo, la presión por mantener el ritmo de la serie, la exigencia de grabar un capítulo tras otro, y la constante exposición mediática afectaron su estado de ánimo y su energía. Muestra cómo en ocasiones resultaba difícil separar la realidad de la ficción, cómo la línea entre Sanem y Demet se difuminaba, y cómo la energía del personaje podía influir en su vida personal. Esto nos da una idea de la inmensa carga de trabajo y de la presión a la que estaban sometidos, y de cómo eso pudo influir en sus relaciones personales. La actriz no se queda atrás al expresar su gratitud hacia los fans y el impacto que Erkencikus tuvo en su carrera. Reconoce que la serie fue un trampolín para su éxito, que le abrió muchas puertas, que le permitió darse a conocer a nivel internacional y que le brindó oportunidades profesionales increíbles. Sin embargo, también deja entrever que esa experiencia fue una montaña rusa, con momentos de alegría, de euforia, de éxito, pero también con momentos de gran dificultad, de estrés y de agotamiento. La fama no siempre es fácil de llevar, y Demet lo sabe muy bien. Pero, ¿cuál es la conclusión final de Demet? ¿Qué podemos sacar en claro de todas estas declaraciones? Aunque no lo dice explícitamente, pareciera que la relación con Can Yaman fue intensa y compleja, llena de emociones, de alegrías, pero también de desafíos y de momentos difíciles. A través de la entrevista se intuye que Demet aprendió mucho sobre sí misma, sobre la fama, sobre cómo proteger su intimidad, sobre cómo establecer límites y sobre cómo gestionar sus emociones. Entendió la importancia de mantener los pies en la tierra, de rodearse de personas que la apoyen y de priorizar su bienestar personal. Lo más importante es que Demet demuestra una gran madurez y profesionalismo. Habla con respeto de Can Yaman y de su trabajo juntos, reconoce el éxito de la serie y la importancia de la relación entre ellos para el éxito de Erkencikus, pero también deja claro que cada uno ha tomado su propio camino y que ambos han aprendido mucho de esta experiencia, tanto a nivel personal como profesional. Muestra una actitud de gratitud, pero también de distancia, de respeto y de crecimiento personal. En resumen, la entrevista de Vogue nos da una visión interesante, a veces enigmática y en ocasiones reveladora sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Nos deja con la sensación de que hubo mucho más que un simple romance televisivo, pero también con la certeza de que ambos han sabido evolucionar y crecer, tanto profesional como personalmente. Ambos han aprendido de sus experiencias y han sabido construir sus propios caminos. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Intenté ofrecerles un análisis completo y detallado de la entrevista de Demet Özdemir, destacando los puntos más importantes, las indirectas más reveladoras y todo lo que podemos deducir de sus palabras.
Me parece muy interesante ver cómo las celebridades gestionan su imagen pública, cómo aprenden a lidiar con la fama, cómo establecen límites y cómo se protegen a sí mismas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Qué opinan sobre la manera en que Demet ha gestionado su fama y su relación con Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus opiniones. No duden en compartir sus pensamientos, sus teorías y sus análisis. Me interesa mucho saber qué piensan y qué sienten sobre este tema que nos apasiona a todos. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque vienen muchas sorpresas y muchos temas interesantes por descubrir. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Chao.